imitación del ser humano. Sin embargo, así Dios, de todos modos, demanda que le conozcamos a Él. En los estudios anteriores hemos venido mirando temas al respecto. Nuestro último mensaje el domingo pasado se tituló Duda y confusión acerca de Dios. ¿Por qué Dios no intervino en ciertas situaciones? Y tuvimos ahí la explicación. Hoy vamos a ver un tema que puede sonarle muy repetitivo, pero igual yo le quiero pedir que ponga mucha atención. El tema se titula El peligro de las sectas y las falsas doctrinas. El peligro de las sectas y falsas doctrinas. Señor, requerimos de tu gracia, dirección, sabiduría. Señor, que tú deposites en mí esa dirección para poder trazar tu palabra perfecta, dirigida, Señor, en este momento por mí, imperfecto, pero guiado por ti que eres perfecto. Guíame, Señor, y guía a cada oyente para que podamos entender al máximo el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El peligro de las sectas y las falsas doctrinas. La palabra secta viene de la palabra latín, así como se escucha, sectum. Y en sus definiciones también es de donde se deriva la palabra sección o seccionar, dividir, cortar. Bueno, la palabra secta entonces quiere decir que algo que se corta de la verdad, de lo original o de lo fidedigno. En los estudios anteriores hemos visto quién fue el primer interesado en cortar o torcer la palabra de Dios. En Génesis voy a mencionar unas citas bíblicas nada más para recordar. Génesis capítulo 3, versículo 1, alguien le dijo a Eva, ¿con qué Dios dijo? No, hombre, no fue así. Y empezó a sembrar la primera duda, confusiones. Bien, por eso es que Dios desde siempre ha advertido de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, nos invita a escudriñar, nos invita a estudiar, nos invita a que aún yo hoy aquí no se quede con lo que yo estoy diciendo, investíguelo, compruébelo. Menciono otra cita que está en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39, Jesús dice, escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque tenemos un enemigo incansable. Él no tiene un cuerpo físico como usted y como yo. Usted y yo necesitamos dormir, necesitamos descansar. Nuestro enemigo no, es incansable. Nuestro enemigo no quiere que Dios sea conocido como Dios quiere que lo conozcamos. El enemigo de nuestras vidas siempre va a estar promoviendo confusiones, torceduras, equivocaciones y mentiras, porque es padre de mentira. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea entendida, para que Dios no sea conocido, para que la salvación sea tergiversada y no sea aceptada. Vemos en muchos pasajes de la Escritura que nos habla de eso, un enemigo incansable. Menciono, también está en 2 Corintios capítulo 4 del verso 3 al verso 6, el Dios de este siglo es el encargado de cegar el entendimiento de la gente para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, para que no conozcan a Dios ni la salvación. Bien, aquí sí voy a invitarlo. En 1 Timoteo 1, 3, Primera de Timoteo 1:3. Pablo escribe esta carta a un joven pastor llamado Timoteo y le hace un ruego. Después de que Timoteo fue instruido por su abuela Loida, por su madre Eunice, discipulado por Pablo, entonces es
puesto en un lugar, Timoteo, en una población llamada Éfeso, para que siga instruyendo más de la palabra de Dios, para que siga discipulando. Y había una gran necesidad, dentro de muchas necesidades había una ahí. El pueblo necesitaba conocer a Dios porque eran bombardeados por diversas enseñanzas en Éfeso. Y dice en 1 Timoteo 1:3, como te rogué, yo Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Aquí la palabra doctrina es enseñanza, discipulado, estudio acerca de Dios. Para que las personas, dice en el verso 4, ni presten atención a fábulas. Ya expliqué anteriormente, la palabra fábulas aquí se tradujo de la palabra griega mutos, con T, H-O, al final mutos, de donde se deriva la palabra mito, y mito son palabras sin sustento de la verdad. Eso es un mito. Y cuando Pablo dice, no presten atención a mitos, dice en el verso 4, no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo, predica para que conozca a la gente. El domingo pasado estudiábamos, bueno, ¿y quién tiene la verdad? Bien, todas las sectas y las falsas doctrinas vienen de creencias sin sustento de la verdad, vienen de fundadores que sacaron algún texto de la Biblia fuera de contexto y ya armaron su doctrina, su secta, su falsa enseñanza. Por eso es que estas advertencias del apóstol Pablo, él dejó estas advertencias. Y hay otras advertencias más en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 29. El apóstol Pablo le fue revelado que ya iba a morir y su preocupación de él, yo repito una vez más, amada familia, si tú tienes cerca de ti un familiar tuyo que no conoce a Cristo y a ti te dicen que ya vas a morir, dentro de los encargos más contundentes que le vas a hacer, no va a ser, ahí te encargo el carro, cámbiale el aceite, no le vas a decir eso. No te olvides de darle comida a las gallinas. No le vas a decir eso. Ahí te encargo el perro. Quizá lo pudieran mencionar a alguien. Pero yo recuerdo cuando mi suegra falleció, y falleció tomada de su mano izquierda de mi esposa, su mano derecha de mí. Y su encargo fue Javiercito, dijo, su hijo mayor. Nelito, porque así le decía ella a mi cuñado Manuel. No conocen a Cristo, mi familia. No dejen de hablarle a la Maggie, su hermana. No vino hoy mamá Maggie. No dejen de hablarle. Bueno, el apóstol Pablo encarga eso. Miren lo que dice en Hechos 20:29. Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida, esta partida del apóstol Pablo era que ya se iba a despedir de esas poblaciones, pero ya le había sido revelado, te van a arrestar, te van a llevar incluso ante el César y allá vas a morir. Y eso lo escribe él en la segunda carta de Timoteo capítulo 4, estoy pronto a ser sacrificado. Bueno, da estos encargos, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No les importará el rebaño, no les va a importar que sean edificados, discipulados, enseñados, instruidos. Lo único que les va a importar es el dinero, su fama, su reconocimiento. No les va a importar que la salvación de Cristo llegue con una buena instrucción. No les va a importar. Y dice el verso 30, y de vosotros mismos, qué triste esto, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Alguno por ahí va a decir, soñé, se me afiguró, me imaginé, nueva revelación. Yo creo que así es, sin fundamento de la Biblia. Y dice el verso 31, por tanto,
velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahí va la encomienda, verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Pablo diciendo, por el amor de Dios, analicen su palabra, escudriñen, estudien, busquen, comparen, profundicen. ¿Qué es? ¿Qué dice? Bien, hoy vamos a mencionar una de esas sectas porque tengo la inquietud de parte de Dios de cada domingo, mientras Dios me lo permita, ir mencionando sectas. Y lo que hoy vamos a estudiar, quiero decirles que no es atacar a las personas que creen eso. Yo quiero que entienda la gran diferencia aquí. No es atacar a las personas, porque las personas sinceramente creen que están en lo correcto. Como tú creías que estabas en lo correcto antes de conocer a Cristo, como yo. No es atacar a las personas, es atacar el argumento. El trabajo de un pastor no solamente es llevar al rebaño a pastos verdes, sino advertirlo de los lobos y de los peligros también. Cuidado. Bien, esta secta, y es muy probable que usted tenga familiares, primos, hijos, tíos, en una secta que se llama los Testigos de Jehová. Yo he escuchado muchas personas que dicen, yo recibo a quien venga, mormones, testigos, porque todos te guían a Dios, mijito, todos traen Biblia y hablan bien bonito. Bien, póngame atención. Y todo lo que yo le voy a decir, le voy a pedir en el nombre del Señor Jesús, que lo investigue, anótelo e investíguelo. Los testigos de Jehová basan su nombre, voy a mencionarlo nada más, en una cita bíblica que menciono en Isaías 43:10, donde Dios dice, seréis mis testigos. Su fundador se llamó Charles Taze Russell, un joven que a sus 27 años de edad funda en 1874 esta secta. Un joven que venía de familia cristiana, que se congregaban en familias cristianas, en iglesias, con sus padres. Ese joven fue atraído por otro personaje que se apartó para hacer sus propias creencias, un hombre llamado William Miller. Este hombre, William Miller, se apartó también del cristianismo para fundar los adventistas. La palabra adventista viene de la palabra advenimiento, que ellos empezaron a hacer cálculos sobre las semanas de Daniel, en qué fecha exactamente iba a llegar el regreso de Jesús, y profetizaban fechas. Fulana fecha va a llegar. Pues se llegaba la fecha y Jesús no llegaba. Bueno, Russell fue influenciado por Miller y se empezó a congregar con Miller en una congregación de los adventistas. Pero después se apartó, pero quedó impregnado de esa creencia de calcular las semanas del regreso de Jesús conforme a las profecías del libro de Daniel. Y este hombre, Miller, aseguró que Jesús iba a regresar en 1874 y puso una fecha. Se llegó la fecha y obviamente pues Jesús no vino. También después aseguró que iba a ser en 1914. Tampoco llegó Jesús. Y empezaron a seguir anunciando más fechas, profetizando el regreso. Todas las sectas se identifican por negar verdades de la palabra, por añadirle, por tergiversar, por torcerlas. Todas las sectas se identifican así. Russell aseguró que el plan de salvación, búsquelo en sus escritos de él aseguró que el plan de salvación, ¿qué hizo este hombre? Él vendió las propiedades que tenía su padre, juntó muchísimo dinero, puso sus propias imprentas y empezó a hacer impresiones de folletos, libros, de Watchtower, de todo eso, las revistas, y las empezaron a repartir. Y en sus escritos principales escribió lo siguiente y dijo:
Nadie jamás podrá entender la palabra de Dios a menos que siempre lea mis escritos. Nadie. Si alguien lee solamente la Biblia e ignora mis escritos, nuestra experiencia dice que esa persona quedará en total oscuridad. ¿Quién es el principal interesado en que las personas no lean solamente la palabra de Dios? Ajá. Y él influencia a personas. ¿Por qué no quieren que se lea la palabra de Dios? Obvio, porque se les va a echar por tierra la palabra de Dios. La palabra de Dios les va a echar por tierra sus argumentos y creencias. El estudio profundo, analítico de la palabra de Dios va a echar por tierra toda falsa enseñanza, toda falsa creencia. Mire, es muy difícil y casi me atrevo a decir que imposible que alguien tenga una fe desviada, sectaria, torcida, solamente por leer la Biblia con profundo interés y con sana interpretación. Qué difícil va a ser que alguien se desvíe con sana interpretación. Todas las creencias entonces son torcidas, son por causa de no profundizar en el estudio de la palabra en su sana interpretación. Si bien no vamos a poder entender todo, Deuteronomio 29:29 lo dice. En lo oculto ni te metas, en aquellas cosas que no puedas entender ni te metas. Procura entender lo revelado, lo entendible, lo que es al alcance de la capacidad humana. En eso trabaja, eso estudia. Bien, los testigos de Jehová, voy a mencionar y repito, porque yo conozco personas con testigos de Jehová. Yo estoy a cargo de rentar un par de departamentos que no son míos, pero pues a mí me delegaron la responsabilidad. Y llegaron un par de ellos ahí. Y me tocó. Y no crean que les dije, no, ustedes no les rento. No, les renté. Y me tocaba hablar con ellos. Una de las cosas muy enfáticas de ellos es que niegan la divinidad de Jesús. Niegan la existencia del infierno, dentro de otras cosas que vamos a ir tocando ahorita. La historia de esta secta dice que cuando ellos salían a predicar, porque ellos en un principio se llamaban los estudiosos de la Biblia, y cuando salían a tocar puerta por puerta, predicaban del advenimiento de Jesús y siempre con unas palabras muy típicas. ¿Verdad que estamos viviendo tiempos difíciles? Pues sí, pues mire, y empezaron. Pero se encontraron con que las personas sacaban Biblias y les decían, pero es que nosotros creemos que Jesús es Dios. No. Entonces empezaron a meter en unas ciertas complicaciones porque personas que tenían conocimiento de la palabra sacaban la Biblia y no concordaba. ¿Qué sucedió entonces? La historia dice que llega otro de los presidentes de ellos llamado Nathan Nord, así como el Nord Suiza, así como se escribe eso que usted usa para sazonar la comida. Sí, ese fue su apellido, Nathan Nord. Este hombre en 1950 se encargó de traducir su propia Biblia, donde manipularon versículos a su conveniencia para negar la divinidad de Jesús y negar algunas otras cosas más y tergiversar lo que realmente la palabra de Dios dice. Una traducción que se conoce como la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Y traen Biblia, pero manipulan muchos textos donde se niega principalmente la divinidad de Jesús, donde hay pasajes donde la Biblia dice, los escritos, los manuscritos originales habla de que le daban adoración a Jesús. Por ejemplo, por mencionar algunos manuscritos, el Evangelio de Mateo capítulo 2 del verso 1 al verso 2 dice que cuando unos magos de Oriente, sabios quiere decir la palabra, de Oriente se enteraron que nació el niño Jesús, buscaron al niño y dice ahí en Mateo 2 del 1 al 2 dice, lo buscaron para adorarlo, la adoración que se le da a Dios. Pero en la Biblia de los testigos le cambiaron la palabra adorarlo y le pusieron
para rendirle homenaje como un saludo de respeto y nada más. Ahí mismo en Mateo 2, creo que es en el versículo 11, también dice, y cuando lo encontraron, lo adoraron. En los manuscritos originales dice, y lo adoraron, pero en la Biblia de ellos dice, le dieron un saludo de respeto. Nada más. Y hay otros pasajes que nos habla, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús. En la Biblia de ellos dice, en el principio era Dios y el verbo era Dios y el verbo era un Dios con D minúscula. Un Dios. Y hay manipulaciones en la palabra del Señor. Bien, es importante que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Una persona que ignora la palabra de Dios, que no tiene el conocimiento, es un candidato perfecto para ser enredado en cualquier creencia. Cualquiera. Porque ignora. Incluyendo cristianos. Cristianos que ignoran la palabra de Dios, llega un lobo, se mete a predicar, que porque trae corbata, que porque trae Biblia, que porque dice que es evangelista, que porque dice que es pastor, que porque dice que escribió tales y cuales libros, y predica un montón de cosas que no están en la Escritura, y al ignorar la palabra de Dios, pues el pueblo dice amén. Y lo creen. En el Evangelio de Mateo, cuando la Biblia dice en el capítulo 28 que Jesús resucita, dice que iban ahí algunas de las mujeres llamadas Marías y que tienen su encuentro con el Señor, lo reconocen y se postran y lo adoran, dicen los manuscritos originales. Pero en la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo dice, y lo saludan con respeto. Hola, buenos días. Pero los manuscritos originales dicen, lo adoraron, ¿sabían quién era? ¿Quién era Jesús? Bien. En Tito, por mencionar, capítulo 2, versículo 13, dice que estamos esperando el regreso de nuestro gran Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Así lo dicen los manuscritos originales. Ellos lo separan como si fuera, esperamos a Dios y a Jesucristo, pero como una separación de dos personas que no tiene la divinidad de Dios. Es curioso saber que las sectas insisten mucho en que acepten que tú estudies lo que ellos enseñan, pero ellos no aceptan que alguien les muestre un estudio de otras cosas que ellos no han entendido. No lo aceptan. Porque aunque manipularon la Biblia de ellos, algunas cosas se les escaparon, se les fueron. Como en Isaías capítulo 9, versículo 6 en la traducción del Nuevo Mundo, se les fue. Y ahí quedó escrito, aún en su misma Biblia dice, niño nos es nacido. Y será llamado su nombre, admirable. Y hay una parte donde dice, Dios Todopoderoso. Y se les fue. Y en una ocasión llegan a mi casa y me dice, ¿podemos hablar? Claro. Y yo, esa fue la ocasión que le digo, pero el tema lo pongo yo. Hagamos a un ladito, le digo, y créame que no era con el fin de jactancia de ganar un debate o le gané, ay, qué pela le pegué. No. Es con el fin de que conozcan a Jesús, que conozcan la salvación en Cristo. Y cuando me dice este señor, ok, ¿de qué quieres hablar? De Jesús. ¿Qué quieres hablar de Jesús? Lo que dice tu Biblia. ¿Y qué dice mi Biblia? Háblala, le dije en Isaías 9:6. Y cuando empezó, niño nos es nacido, no sigas leyendo, le digo, pausa, ¿de quién habla? De Jesús, me dijo. Muy bien, sigue leyendo. Y empezó a seguir leyendo. Y cuando llega la parte, Dios Todopoderoso, y será llamado Dios Todopoderoso. ¿Cómo es llamado? Le dije. No, me dijo, esto no puede ser. Sí, le dije. Sí puede ser. Y después de haber disertado un poco,
Me dijo, no, esto lo tenemos que estudiar después. Quedó de volver, pero no volvió. Es curioso saber que las sectas insisten en que tú estudies lo que ellos creen, pero no aceptan un estudio que los puede guiar al conocimiento de Cristo. Es curioso. No aceptan nada que no sea su organización, lo que ellos dicen. Son muy cerrados, así como éramos tú y yo bien cerrados, ¿te acuerdas? ¿Y por qué? Y yo canto en el cielo una hermosa mañana y de ahí nadie me mueve. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo decía. Cuando los testigos de Jehová se encuentran con una persona que ignora también entonces la palabra de Dios, es ahí donde ellos también observan un candidato perfecto para inculcarle sus creencias, invitarlo a sus salones, que se les conoce como el Salón del Reino, invitarlos a sus enseñanzas y a sus estudios. Yo quiero decirles que nuestro enfoque en este lugar no es prepararnos para ganar un debate o para discutir sin sentido. Lo vuelvo a repetir, no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es prepararnos para conocer a Dios, para presentar a Cristo. Eso fue lo que Cristo mandó. Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos: vayan a todas las naciones, prediquen mi palabra, enséñenle lo que yo les he enseñado. Vayan, que me conozcan a mí, que conozcan mi palabra, discipúlenlos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vendrá un tema de eso, porque tengo preparado un tema controversial también. Así que nuestro enfoque es entonces estudiar la palabra para conocer más a Dios, para adorarlo lo más que se pueda, servirle al Señor y presentar la salvación en Cristo Jesús a aquellas personas que no lo conocen, incluyendo tus familiares, mis familiares. No es nuestro enfoque prepararnos para ganar un debate, porque vuelvo a repetir algo que dije en uno de los últimos estudios. ¿De qué me sirve ganar un debate y apartar a las personas de Cristo? Le gané. Y imagínate, le gané y que esa persona diga, ni quien quiera ir a la iglesia donde predica ese pastor. No, hombre, ese es más repugnante que 3 quesos podridos. No. No, ¿de qué sirve? La Biblia nos manda que seamos entendidos, preparados, conocedores. Dios espera que nos dediquemos al estudio. Mire lo que dice en 2 Timoteo 2:24. 2 Timoteo 2:24. Dice, leo en Reina Valera 60, dice: porque el siervo del Señor. ¿Cuántos siervos del Señor hay aquí? Bueno, yo veo más de los que contestaron, pero yo quiero entender que estaban ocupados buscando la cita bíblica. Voy a volver a preguntar y voy a hacer como que no escuché esa vez. ¿Cuántos siervos del Señor hay aquí? Ya ven, yo estaba equivocado, estaban ocupados. Entonces, sí, hay más siervos del Señor. Mire lo que dice aquí: ahí van siervos del Señor, ahí va. También para ti, pastor, ahí va. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El siervo de Dios demanda que seamos entendidos, conocedores de la palabra de Dios, aptos para enseñar. ¿Cómo vas a desarrollar el ser apto para enseñar? Pues apto para aprender. Disposición para venir, escuchar, analizar, escudriñar, buscar, para que con mansedumbre podamos explicar, dice el verso 25, a los que no entienden, porque el diablo los tiene torcidos, engañados, cegados, como dice 2 Corintios 4, como te tenía a ti, como me tenía a mí. Con mansedumbre, explicarles. Bien. Dentro de las
creencias de los testigos es que prohíben las transfusiones de sangre. Hace un momento estuvimos orando por donadores de sangre para Omar Corral. Ellos prohíben las transfusiones de sangre en sus feligreses y suelen sacar textos de la Escritura fuera de su contexto. Por ejemplo, una de las citas que más acuden ellos para defender su creencia que no se debe de haber transfusiones de sangre está en Hechos 15, 19 y 20. Hechos 15 fue también un debate que hubo ahí entre algunos cristianos mesiánicos judíos que estaban confundidos que era necesario circuncidar a los gentiles para poder ser aceptados en la salvación. Hasta el día de hoy hay personas que dicen, es que si no hace esto no es salvo, es que si no se bautiza de esta manera no es salvo, es que si no va a esta congregación no es salvo, es que si no es salvo. No son las obras que nosotros hacemos, es la obra que hizo Jesús en la cruz la que da la salvación. Pero tenemos que entenderlo a la luz de la Biblia. Bueno, después de ese debate acalorado, se dan las indicaciones de lo único que se tiene que hacer para perseverar y dar ejemplo de alguien que es salvo. Y en Hechos 15, 19 dice, empiezan a mandar escritos y dicen Hechos 15, 19, por lo cual yo juzgo, dice, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Nada más se les recomienda esto, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué dice eso ahí? Las poblaciones alrededor, cuando se estableció esto, estaban acostumbrados a dar sacrificios de animales a sus dioses paganos, a sus dioses, a sus ídolos. Dentro de sus sacrificios era que mataban una vaca, un chivito, y el sacrificio era que degollaban, ponían un vaso y tomaban su sangre en dedicación para agradar, para tomar la fortaleza del animal y con la bendición del dios pagano. Y hacían eso dentro de por eso dice de contaminación de ídolos, de fornicación, porque aún dentro de las celebraciones que hacían, se hacían tremendas orgías de todo eso, de lo que allí habla. Y dice, pues no, pero la prohibición aquí está hablando de comer, no la comas, la sangre. No está hablando de transfusión. Es ilógico creer que es un mandato de prohibir transfusión de sangre, porque las transfusiones de sangre en la época en la que se escribe la Biblia no existían los avances de medicina que tenemos ahora. No existía la tecnología que tenemos hoy. Así que no hay la mínima posibilidad de que esta escritura se refiera a una transfusión de sangre. A lo que se está refiriendo es no comerla. Está claro entonces que por el contexto de lo que dice allí, Hechos 15, la instrucción es no comerla, no beberla. Esa era la instrucción. Porque por las múltiples prácticas religiosas paganas, a dioses, a la idolatría, que era lo que hacían, pero nunca habla de la prohibición de una transfusión de sangre. Y sacan textos fuera de contexto y enseñan cosas que no es. Estuve estudiando de las estadísticas de muerte dentro de los feligreses de los testigos de Jehová. Y las estadísticas de muerte a causa de la prohibición de sangre, mujeres que dan a luz y tienen hemorragias y de pronto necesitan una unidad de sangre, 2 unidades de sangre para poder salvar su vida. Jóvenes que tuvieron accidentes en motocicleta, en automóviles. Personas que tuvieron grandes bajones de plaquetas y necesitaban transfusiones de sangre para rescatar sus vidas, para el alcance de la medicina poder hacer algo. Las estadísticas dicen que dentro de los feligreses de los testigos de Jehová mueren
al menos 1,000 personas por año a causa de la negligencia de no recibir transfusiones de sangre cuando se necesitan. Por un texto o dos mal interpretados. Híjole, hermano, qué tremendo. Nosotros conocimos de una familia en la ciudad de Phoenix, Arizona, negritos, ellos de color negrito, que asistían al Salón del Reino. Y su esposa dio a luz y le vino una hemorragia. Nosotros éramos vecinos cuando yo recién me convertí a Cristo. Y le vino la hemorragia y los doctores le dijeron: Señor, va a morir su esposa y va a morir su bebé si no atendemos esto rápido. No, va a morir. Firme este documento, no nos hacemos responsables de eso, no, que no haya acusación, demanda de negligencia, firme aquí. Y prepararon todo. Después nos platicaron fuentes muy cercanas a ellos. Prepararon todo, estaban ahí listos con la unidad de sangre, listos para conectar, listos para seguir con la cirugía de cesárea, para sacar al bebé. Estaba todo, nada más era un sí del papá, del bebé. Y el hombre ahí en un dolor de conciencia, ¿y qué hago? Y mirar que se estaba muriendo. Y de pronto da un salto y dice: opérenla y pongan la transfusión. Opérenla. Lo excomulgaron, le dijeron un montón de cosas. Y la persona que nos hablaba a nosotros de Cristo ahí, que nos ayudaba, que podía hablar inglés, porque pues en el caso mío, pues Pepito no English. I'm learning. Después él empezó a entender. Porque una de las cosas que hacen es que no les hablan y toman textos equivocados, como 1 Corintios capítulo 5, como aquel fornicario de Corinto que el apóstol Pablo dice: ninguno que llamándose hermano y ni coman ni se junte, rechácenlo, y sacan de contexto. Y aún entre familiares, padres a hijos, dejan de hablarles. Estaba estudiando para esto y me encontré un escrito de alguien que dijo: traigo un terrible dolor en mi corazón, mi mamá fue testigo de Jehová por toda su vida, acaba de fallecer, pero duró 32 años sin hablarle a mi hermana porque se salió de esa secta. Y mi hermana y no se hablaron. Enseñanzas contrarias a la que la Biblia dice. La Biblia dice: si tu enemigo tuviere hambre, búscalo y dale de comer. ¿Cómo se va a mostrar mi amor? Dice el Señor. Jesús mismo, estando en la cruz, oraba por sus agresores y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Totalmente contrario a lo que la Escritura dice. Impresionante lo que sucede. En esta secta se asegura que ellos son los únicos representantes del gobierno de Dios aquí en la tierra. Y ellos aseguran decir que su Biblia es la única escritura verdadera y fidedigna, y que sus instructores con sus escritos son los más fidedignos que se deben de estudiar para el conocimiento de Jehová Dios. Y yo no sé, cuando tú le digas a uno de ellos: ¿de verdad es lo más fidedigno? Sí. Y las veces que tu fundador anunció el regreso de Cristo y nunca vino, pero con el conocimiento de llevarlo a conocer la verdad. ¿Has analizado eso? ¿Cómo puedes decir que son los más fidedignos si anunciaron cosas que nunca sucedieron? Porque nadie sabe fecha. O sea, al tener conocimiento de la historia, como T.C. Russell, otro de sus fundadores fue Rutherford, que también puso muchas fechas, las anoté en 1878, 1881,
en 1914, en 1918, en 1925 y la última se profetizó para 1975. O sea, ¿cómo? Y poderles decir, ¿de verdad tienes la certeza que son fidedignos? Se anunciaron y no se cumplió. Y poderlos llevar a la palabra y decirles, mira, tienes que conocer a Cristo. No, es que no existe infierno. Ellos creen en la teoría de la aniquilación total. La aniquilación total es la persona muere y muere y muere y se acabó todo. Ya no hay nada más allá. Y la Biblia dice que sí. El Gehenna, ellos traducen la palabra Gehenna, el infierno, como el dolor y sufrimiento que las personas viven nada más en este mundo. Pero la Biblia dice otra cosa. En Deuteronomio 18:22 me llama mucho la atención esta parte de la Biblia. En Deuteronomio 18:22 dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. No, ¿cómo vas a decir que son fidedignos? Y dijeron, no son fidedignos. Mira, te invito a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Te invito. Escúcheme bien, iglesia. Dios no manda ni espera que pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en ninguna organización religiosa. No es casa de oración lo que salva. No es el catolicismo romano el que salva. No es el mormonismo el que salva. No son los musulmanes ni el budismo el que salva. No es Asambleas de Dios ni la Iglesia Apostólica los que salvan. El único que salva se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso, el único que pagó el precio por tus pecados y por los míos. Dios no espera que pongamos nuestra mirada en una institución, en una organización religiosa. Dios no espera eso. Cuando Cristo venga por su iglesia en el cielo, no hay departamentos. ¿De dónde vienen? Que imagínate un ángel ahí. ¿Dónde? Somos los de Casa de Oración del Represo. Ah, ustedes van para acá, por aquí, aquí a la izquierdita, allá. Allá lo último. Ustedes, los de acá, este grupito de esos más argüenderos, a ver, ¿de dónde son? Pues es que nosotros venimos de fuego, poder y ustedes van para acá. No hay departamentos en el cielo. Cristo no viene. De hecho, Él detesta las divisiones. Ninguna organización religiosa promete, ni tiene la verdad absoluta. Ningún pastor puede asegurar que tiene la interpretación absoluta de la verdad absoluta. Todos debemos reconocer que tenemos algo que corregir y algo que aprender. Todos. Y hay de aquel que diga, aquí yo y... Espérame, hermano, ya de ahí ya estás mal. Ya estás mal. Qué arrogancia, ¿no? Que aquellos que digan, no tiene nada que enseñarme, yo sé todo. Ay. Hebreos capítulo 12 lo menciono, en donde dice puesto los ojos en Jesús, pero voy a leer Hechos 4:12 y lo voy a leer en palabra de Dios para todos, proyección por favor. Hechos 4:12. Es por eso que cuando invitamos a alguien, no los invitamos a ser parte de una religión, los invitamos para que estudien con nosotros, para que adoren con nosotros, para que conozcan a Jesús. Dice Hechos 4:12, en palabra de Dios para todos, dice, solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. No es denominación,
No es institución religiosa, no es organización religiosa, es Cristo Jesús. Y los testigos lo niegan. Entonces debes mirarlos como con compasión, ¿no? Un que otro domingo pasan por aquí justo cuando estamos abriendo el edificio y pasan. Pásenle, bienvenidos. Bienvenidos y que se queden. Pero no. ¿Cómo se van a quedar, pastor? Me dijo una vez un hermanito, ¿cómo está yo? Si son los de la competencia. Amada iglesia, somos llamados a aprender de la palabra, a conocer a Dios, a conocer su palabra. Yo escuché una vez a alguien que dijo: si tú te esforzaste en darle todo a tus hijos, darles la mejor carrera catedrática, las mejores comodidades, el mejor cuarto, los mejores tenis, si tú te esforzaste en dejarles una herencia económica y dejarlos bien acomodados en esta vida y nunca les enseñaste de Cristo, fracasaste como padre. Porque la mejor herencia que nuestra familia puede tener es el conocimiento de Dios, para que podamos volverlos a ver por la eternidad. Bien, hay una sola organización que la Biblia considera un mismo grupo, que la Biblia le llama como la iglesia de Jesús. Por ahí hay un sacerdote también que, híjole, hace sus debates y hace muchas preguntas. ¿Y cuál fue tu primera iglesia? ¿Y cuál es la primera iglesia? ¿Cuándo fue fundada? ¿Y cuándo fue tu fundador? Ya ves, y la de nosotros viene desde Mateo capítulo 16. Y hace un montón de cosas y digo, híjole, este cuate está preparado para debatir, para confundir. Hay que orar y ojalá y alguien un día le muestre la verdad. 1 Corintios 1:1, vamos a leer. Yo había dicho que no iba a poner el cronómetro, pero se me olvidó y lo volví a poner. 1 Corintios 1:1, vamos a leer hasta el verso 3, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ahí va el saludo. ¿A quién? A la iglesia de Dios. ¿Quién es la iglesia de Dios? Porque alguien pudiera decir, ¿cuál es la genuina iglesia de Dios? Los testigos, los mormones, la luz del mundo. ¿Quiénes? Vamos a ver. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahí va. Con todos los que invocan en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hay una sola organización, un solo grupo. Si en aquellas personas, antes de entrar aquí en la mañana, estaba una persona allá afuera y me saluda con un saludo típico y yo lo saludé igual. Y me dice: paz de Cristo, hermano. Amén, le dije. Amén. Paz de Cristo. Y me dice: aquí es la iglesia apostólica y fulana de tal. Me dice: no, mi hermano, le dije, somos de casa de oración. Es que ando buscando una que me dijeron que está por aquí. No tenga pendiente, está aquí, mire, le digo, al cruzar ahí al ladito. Ahí está. Vaya ahí, gócese con los hermanos. Le digo, si eso ahí, vaya. Imagínense que le dijeran: no, estás mal. Claro que no, porque si ellos han creído que Cristo es el único que salva y da vida eterna, son mis hermanos en Cristo, porque son lavados con la sangre de Cristo. Ellos deben de entender igual, y también lo de Asambleas de Dios, de la Iglesia de Dios y todos. Si somos, nosotros no tenemos por qué hacer divisiones, aunque las hay. Ya traigo un estudio de la intolerancia dentro de los mismos cristianos. Tengo uno ahí. Yo espero en Dios me dé vida.
Así que el énfasis de la Biblia, el énfasis de Dios, escúcheme bien, el énfasis no es una institución religiosa. El énfasis de Dios no es una organización en específico, no es una denominación. El énfasis de Dios es Cristo Jesús. Véanlo a Él, síganlo a Él. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Él es el único. No es, no hay corredentor, no hay corredentora, no ocupa copilotos. Él es suficiente, Él es omnipotente, Él es capaz, Él no necesita. No necesita, es Dios todopoderoso. Así que el énfasis de Dios, el énfasis de Él es que creamos en Jesús, que creamos en su palabra, que estudiemos. El énfasis de Dios no es que nosotros andemos promoviendo casa de oración. No. El énfasis de Dios no es que andes promoviendo asambleas de Dios. No. El evangelio completo tampoco. Es que aquí sí es completo. No. Presbiterianos. No. El énfasis de Dios es que se promueva a Jesús, que se predique a Jesús, que conozcan a Jesús. Y solamente escudriñando la escritura, dice Juan 5:39, lo vamos a conocer más. Pero hay alguien incansable que no quiere que lo conozcamos y genera confusiones, seduce mentalidades, levanta nuevas revelaciones. Joseph Smith, ya viene un estudio de eso también. T.S. Russell, y empiezan a ver tantas de esas así. Dentro de las doctrinas que erradas de los testigos es que niegan la divinidad del Espíritu Santo. Y cuando se les muestran pasajes, están manipulados en sus Biblias. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una energía, es la fuerza activa de Dios. No es así. La Biblia da características de una persona del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Solo por mencionar, por falta de tiempo, pero en el libro de los Hechos capítulo 5 dice que cuando Zafira y Ananías venden una propiedad, la traen a Pedro y mienten, creo que es en Hechos 5 versículo 4 y 5 por ahí, dice que Pedro les dice: ¿por qué convinieron en mentir al Espíritu Santo? No han mentido a los hombres sino a Dios. Y en Efesios capítulo 4 versículo 30 dice la Biblia: no digan malas palabras, no sean corrompidos de boca, para que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. No entristezcan al Espíritu Santo. Una fuerza activa no tiene emociones, no tiene sentimientos. El Espíritu Santo tiene emociones, sentimientos, capacidades de decidir, personalidades propias. Es persona, aunque no lo quieran reconocer, y aunque sea tan difícil de poder explicar. Entonces, ¿cómo? Si no tenemos el conocimiento de esas citas bíblicas, no, mira, mi estimado, mira, ven, lee aquí. Déjame esa Biblia por un ladito, vamos a leer esta otra. No, es que la tuya está manipulada, entonces no leas la mía, no leas la tuya, vamos a leer otra. Eso a mí me gusta porque, si se dan cuenta, nosotros acudimos a Reina Valera, acudimos a la Nueva Biblia de las Américas, acudimos a la Nueva Versión Internacional, aunque algunos creen que es del diablo. No es del diablo. No es. Traducción del lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente, y vamos y comparamos. Comparen, por el amor de Dios, hermanos. Estudien. Busca tiempo, aprovecha tiempo de calidad con Dios. Quítale tiempo al Facebook.
Quítale tiempo a esos TikTok que no te dejan nada de provecho. Sabes bien que te tienes que levantar otro día temprano a trabajar y ahí estás. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos. Niegan que Jesús es divino, es Dios. Y yo no sé qué van a hacer con esas citas bíblicas como Colosenses capítulo 2, versículo 8, versículo 10. En Él está la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Él porque en Él está la plenitud de la deidad de Dios. Ellos dicen que Jesús fue creado y tocan algunas citas bíblicas como el principio, como en Apocalipsis capítulo 3, el amén, el principio de toda creación. Ya ves, es creado. No. Habla de la preeminencia, Él es el primero antes que toda creación. Él ya estaba, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya estaba. En el Evangelio de Juan capítulo 8 Jesús se enfrentó a los fariseos y les dijo: antes que Moisés fuese, yo soy. Y los fariseos le dijeron: estás loco, carpintero, aún no tienes 50 años y has conocido a Moisés. Es que antes que él fuera, yo soy. O sea, hay tantos pasajes de la Escritura que podemos hablar. Leo primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Es que pudiera leer más, pero no sé si va a haber una segunda parte de esto porque vienen más temas, si Dios me lo permite y así lo indica. Primera de Juan capítulo 5 verso 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Te capacitó, te da habilidad, te da su palabra, revelación, el Espíritu Santo para que nos convenza, para que nos redarguya, nos da su palabra, nos da la creación, pone personas que nos instruyan, nos da todo para que lo conozcamos. Y dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios. Y hay más pasajes donde la Biblia dice que Jesús es Dios. Y ellos dicen que es creado, que no resucitó físicamente, que resucitó como en humo, como un Gasparín. ¿Se acuerda de ese Gasparín? Pues así. Y no, porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan, creo que es en el capítulo 20, cuando Jesús resucita y no está Tomás ahí, al que le dijeron: Tomás, vimos al Señor resucitado. Están locos, dijo Tomás. Si no lo veo, si no lo toco, si no lo palpo, no creo. Y llega el Señor. Tomás, ven, acomoda tu dedo aquí. Ay, Señor, ¿eres de veras? Señor. Tomás, ¿por qué me has visto? ¿Por qué me has palpado? Oye, un Gasparín no come, se le fuera de paso. Y la Biblia dice que cuando Pedro se desanima porque no había visto a Jesús resucitado, se va a pescar y sus amigos con él, y dice que Jesús a la orilla de la playa ya les tenía un pez asado ahí. Vengan mis niños a comer, y comió con ellos. Oye, por eso es que yo le digo: ay, Señor, dame mucha paciencia. Y algunos dicen: no le pidas eso. No, yo sí le pido, porque la necesito. Y aunque no se la pidas, te la va a dar, porque eres hijo de Él y te va a seguir formando. Yo no te pedí esto, Señor. Ya estaba en el paquete, mi niño. Ya venía ahí. Y cuando yo hablo con personas así que empiezan a ofender a Jesús, que empiezan a negarlo, le digo que me empieza a temblar aquí. Y me dice: ay, Señor, ayúdame a controlarme. Este es el verdadero Dios, dice la palabra del Señor. Niegan la Trinidad de Dios, que es un tema tan confuso y difícil de explicar, pero ahí está en la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14. Lea conmigo rápido porque ya estoy llegando a la hora de estar predicando. Segunda de Corintios 13, 14 dice:
la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Jesús orando y oraba al Padre. Jesús en el río del Jordán, el Espíritu Santo, la voz hablando. Y hay muchos pasajes que ¿cómo alguien con limitaciones como yo va a tener todo lo necesario para explicar la profundidad de Dios? ¿Y cómo vamos a poder meter la profundidad y la magnitud de Dios en nuestras mentes limitadas? Entonces la Biblia nos dice, traten de entender lo que está allí y agarra lo que puedas. Y hay cosas que las vas a entender en 2 años, como Jesús cuando estaban lavando los pies en Juan capítulo 13, que Pedro no quería que le lavara los pies. Sí te los voy a lavar. No, es que no quiero. Pedro. Y le dice el Señor, lo que yo hago no lo entiendes ahora. Lo entenderás después. ¿Te ha pasado que lees algún versículo bíblico y que dices, ay, esto es lo que quiere decir, Señor? Ay, yo até al diablo por 20 años. Y esto es lo que quiere, sí. Ay. ¿Conoce personas que le cuentas un chiste y son de efecto retardado? Se lo cuentas ahora y se ríen mañana. Y están lavando los platos la señora y de repente, ¡ay! ¿Qué tiene de más? El chiste de ayer. Ay, mamá. Era ayer. Pues sí, pero hasta ahora lo entendí. Bueno, así a nosotros nos pasa muchas veces, ¿sí o no? O nada más a mí me ha pasado. Que de repente dice, ay, Señor. Y algunos, así nos vamos a ir a la tumba sin alcanzar a entender muchas cosas. Pero lo que puedas entender, mientras que entiendas que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, fuera del nombre de Jesús no hay. Que no promovemos una institución religiosa, que promovemos a Cristo Jesús, su reino, su salvación, y que todavía su sacrificio de la cruz alcanza para seguir transformando vidas, para seguir perdonando al pecador. Hermanos, y les motivamos, sigamos conociendo a Dios. Por eso es que a mí me pesa en el alma saber de alguien que está frente al grupo valioso comprado con la sangre de Cristo y no aprovechan el tiempo para explicar la palabra de Dios. Me pesa que cuenten chistes, que caminen de aquí para allá, que empiecen a decir cosas. Hay quienes creen que pueden agarrar a Dios de las barbas y traerlos de aquí para allá, y te ordeno y que hagas esto. ¿Quiénes nos creemos? ¿Quiénes? Él es Rey soberano y Dios todopoderoso y nos insta a que le conozcamos. Vienen estudios, confusiones, demás confusiones como he tocado de esa creencia, viene de raíces hebreas, de calvinismo, que no los considero nuestros enemigos, pero vienen, así como vienen sectas, vienen también creencias que están equivocadas dentro de los mismos cristianos, dentro de nosotros mismos. Los testigos de Jehová niegan que Jesús murió en la cruz, dicen que fue en un madero y en esta posición, y que no fue así. Y niegan el sacrificio de la manera como fue. Y en el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 19, lo leo rapidito, dice, Juan 19, 19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Dónde lo puso? En la cruz. ¿Sabe cómo dice en la Biblia de ellos? El madero del tormento. Como ya dije hace un momento, niegan la resurrección física de Jesús, niegan el infierno y dicen, ¿cómo un Dios tan bueno? Y como le decía, yo platicaba con esta persona, es que los atributos de Dios no anulan, ningún atributo de Dios anula otro atributo. O sea, el hecho de que Dios sea tan bueno, no quiere decir que su bondad anule su justicia. Y en su bondad, Él hace justicia. Y en su justicia da a cada quien lo que exactamente cada quien merece. Alguien en una ocasión me dijo, pastor, y la ancianita que murió de 95 años y que va delante del Señor,
Señor, perdóname, mira, estoy viejita. Y el Señor le va a decir, no, mi hijita, te di un siglo para que entendieras y no quisiste. Un siglo. Y decidiste que no. En su justicia también Dios, en el último instante de sus vidas, a los que se arrepientan, los perdona como el ladrón de la cruz. También nos perdona a nosotros. Él espera que nosotros vengamos, como he venido enseñando, lo que hemos venido viendo a través de la Escritura. Niegan la suficiencia de Cristo para salvación. Ellos dicen que solamente 144,000 van a ser salvos. Cuando T.C. Russell empezó a predicar, él malinterpretó Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14, donde habla de los 144,000, que habla de 12,000 de cada tribu, y él dijo, pues somos nosotros. Entonces me voy a dedicar a buscar a esos 144,000, donde nunca se imaginó que hasta el día de hoy iban a llegar a ser más de 8 millones. Y ya les sobraron. Y ahora, cuando prediquen los 144,000, oye, ¿y tú qué número tienes? ¿En qué silla te va a tocar a ti? Contrario a lo que la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 1, Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y hay, hasta el día de hoy, sigue habiendo espacio para ti y para mí. Y para más que vengan. Niegan la posibilidad de la salvación eterna. Ellos que creen que tanto puede ser que estén dentro de los 144,000, puede ser que sean de los que estén del equipo del paraíso aquí en la tierra, o puede ser que sean aniquilados para siempre. Y sin embargo nosotros los que creemos en Cristo Jesús tenemos la certeza, como dice 2 Corintios capítulo 5 del verso 10 al verso 6 al verso 10, que dice, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, yo sé a dónde voy. Por eso es que cuando hemos ido a orar por las personas, que hemos oficiado al menos 3 funerales en el último mes, y hemos estado orando por las personas antes de que mueran. ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo está, hermana Connie? Ah, bien. ¿Está tranquila? Sí. Yo sé a dónde voy. ¿Cómo está, hermana Alicia? La mamá de nuestra hermana Vero. Estoy tranquila. Usted está consciente, le dije yo en su casa y le dije en el hospital, usted está consciente que Dios tiene el poder para sanarla y tiene el poder para recoger su vida. Sí. Y si Él dijera, hasta aquí son tus días, que lo diga y me voy y lo voy a conocer entonces. Y ahí se quedan ustedes a batallar en este mundo vil. Y yo me voy. Pues ¿qué creen? Ay, andan danzando y delante del Señor y tú y yo aquí batallando con los triglicéridos, el colesterol, la menopausia y no sé qué, que ya te tapas, que ya te da calor, que ya te da frío, y seguimos confiando en el Señor. Y nosotros estamos seguros en Cristo. ¿Usted está seguro en Cristo? Yo recuerdo un jovencito muy amado de esta congregación que en una ocasión se le hizo una pregunta y, si te mueres, ¿te vas al cielo? No sé. A ver, ven para acá, le digo. ¿No sabes? No. ¿Has creído en Cristo? Con todo mi ser. ¿Has creído en la salvación? Con todo mi ser. Mi amado, le digo, tú vas derechito para el cielo. Sigue dando evidencia de esos cambios y vas para el cielo. Ahora le pregunto, oye, si te mueres, ¿para dónde vas? ¿Para el cielo? Me dice. ¿Seguro? ¿Seguro? Claro que sí, porque sabemos en quién confiamos. Nosotros no vacilamos, no tenemos, sabemos en quién confiamos. Es cierto, oramos, te subes al volante, vas a agarrar un camino en carretera. Padre, aquí vamos en el nombre de Jesús. Te rogamos, nos libre de todo accidente, fortalece mi cuerpo, que no me dé sueño, ayúdame, voy a tal lugar. Sin embargo, entendemos que si en el camino sucede algo, un accidente o lo que sea, y morimos, Señor, pues allá nos vemos. ¿Verdad? Y tenemos la certeza. Híjole. Primera de Juan 5:12, y voy a leer esta y una última más porque ya me ganó el tiempo. Primera de Juan 5:12.
Dice la palabra del Señor: el que tiene al Hijo como su Señor, como su Salvador. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué tiene? Nada. Por eso es que aquella muchachita que dice: está bien guapo el plebe, pastor, nada más le falta ser cristiano, nada más. No más eso. Y dice el versículo 13, mire lo que dice aquí mismo, si nosotros seguimos leyendo este mismo pasaje. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos vida eterna al creer en Él, que Él te perdonó. No andamos, seré salvo. Y si vienen esas dudas de repente y si hay quienes de repente pues a lo mejor y no lo son. Pero si tú has confiado plenamente en el Señor Jesús, pues Él es tu Rey, tu Salvador. Y pues hasta aquí. Sí, de rapidito, porque esta está buena. Niegan en la celebración de los cumpleaños porque agarran dos pasajes de la Biblia fuera de contexto para decir que agarran aquel pasaje del libro del Génesis cuando José traduce el sueño de Faraón y le dice que un copero y el panadero están en prisión junto con él. A uno le va a regresar el trabajo y al otro lo va a mandar a la horca. Y sucede que al celebrar el cumpleaños el faraón, dice la Biblia en Génesis 40, 20, 22, dice que ahí surgió todo y ahí se le dio cuello a uno de los que sí se demostró que le había robado. El otro pasaje está en Mateo 14 cuando Herodes hace fiesta, la hija de Herodías danza para Herodes y le dice el rey: pídeme lo que quieras, y fue una fiesta de cumpleaños del rey Herodes. Y le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo doy. Y la mamá de la muchacha le dice: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Entonces los testigos dicen: ven cómo en 2 fiestas de cumpleaños hubo asesinatos, son malos. Por eso es que nosotros no celebramos los cumpleaños. Pero tomar esa lógica, entonces también tendríamos que prohibir el uso de los automóviles porque muchos accidentes ha habido en ellos. Vete a pie para Magdalena, vete para Hermosillo, vete para Los Mochis a pie. Y vas a correr más riesgo de que sí. Tomar esa lógica sería como prohibir el vuelo en un avión porque también ha habido accidentes. Sería prohibir el uso de electricidad porque ha habido incendios. Hermosillo acaba de pasar algo. Sería como prohibir el uso del gas porque pues también a alguien se le olvida. O sea, no entra dentro de la lógica. ¿Se acuerda que fue Jesús juzgado ante la corte de los romanos y lo estuvieron llevando con Herodes y hasta que Poncio Pilato? El hecho de que haya sido Jesús juzgado así no implica que las autoridades sean malas, aunque muchos de ellos sean corruptos. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y el hecho de que Judas haya vendido a Jesús por 30 monedas de plata, pues ya no pidas dinero en el trabajo. Porque es malo, porque por dinero vendieron a Jesús. O sea, no tiene lógica. No podemos tomar esas cosas. O sea, ¿qué tiene de malo que para celebrar el cumpleaños de nuestra hermana María Chuyita se mandaron matar 5 vacas, 6 borregos, se mandaron traer 20 pasteles, una pipada de nieve y toda la congregación de casa de oración? ¿Qué tiene de malo? ¿A poco todo eso va a decir la hermana María? O sea, ¿qué tiene de malo que se haga una comida sabrosa para eso? O sea, si se rompen los límites, pues sí, claro que es malo. No se rinden los honores a la bandera porque dicen que es idolatría. Y meten a los pobres niños en bullying y todo ese tipo de cosas. Y ellos dicen: todo eso que padecemos es por la persecución que la iglesia dice, que la Biblia dice que va a pasar la iglesia. No, la persecución es registrada desde el Coliseo, de todo lo que pasaba, era porque las personas no negaban a Jesús. Y aquí no entra.
No aplica. Y repito, no es que si tú te encuentras o si tienes un familiar tuyo y a lo mejor tienes algún hijo tuyo que es testigo en tu casa, no vayas a llegar diciendo, quítate tú, hazte para allá. No, no. Hay que explicarle con mansedumbre, como dice la palabra, por si quizá pueda entender. Y pues, tan extensa la palabra. Mejor voy a leer el último versículo y oramos. Voy a leer con el que iniciamos. 1 Timoteo 1, 3 y 4. Nuestro tema se tituló El peligro de las sectas y las falsas doctrinas. ¿Cuál es el peligro de las sectas y las falsas doctrinas? Ser enredados, convencidos por algo que no tiene sustento en la verdad. Ese es el peligro. Y abundan. Y en las redes sociales abundan. Y termino leyendo entonces. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Cuando yo estaba leyendo eso y lo volví a leer, yo lo tomaba muy propio. Como que Jesús me decía, así te rogué. Porque a veces caemos en esa creencia de decir, no, no digas esto, no digas aquello, para no entrar en controversia. No, yo en los últimos días, en el buen equilibrio, he tenido el entendimiento de parte de Dios. No tenemos la lucha contra las personas, esperen, me entiendan. No es contra las personas, es contra los argumentos que niegan la veracidad de Dios, la divinidad de Cristo y su causa de la cruz. Ahí sí. Y yo tengo esa responsabilidad. Como te rogué que te quedases en Éfeso, como te rogué que te quedases en el represo. Ahí. Cuando fui a Nogales, para que mandases a algunos, y en este caso es para que me enfoco más en el verso 4, porque pues no voy a andar llegando, oye, no enseñes eso. Me enfoco más en el verso 4, que dice, hermanos, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean más disputas, más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, profundicemos en la palabra de Dios. Y les repito, no es nuestra lucha contra las personas, no es mi lucha contra aquel pastor, contra aquel hermano, contra aquella hermana. No es nuestra lucha así. Y yo voy a dar cuentas a Dios por ustedes, por ustedes. Y quiero enseñarles todo lo que se pueda para que conozcamos más a Dios y podamos enseñar a otros. Y roguemos al Señor por que se ha desarrollado ese espíritu de mansedumbre en nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Quieres agradecer al Señor por la palabra? Padre, hay mucho más que hay, pero ponte sobre tus pies, vamos a orar. Señor, qué bueno eres. Queremos conocerte más, Jesús. Queremos conocerte. Queremos conocer tu palabra, tu espíritu. Enséñanos a mirar a las personas que no te conocen, a verlos con compasión, sabiendo que si te niegan, no les espera nada bueno, Señor. Enséñanos a no ser egoístas. Enséñanos, Señor, a tener paciencia, mansedumbre. Y para eso necesitamos tu sabiduría, Señor. Señor, llénanos de sabiduría. Danos sabiduría, Señor. Te lo rogamos. Gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias.
Gracias por tu Espíritu. Gracias, Señor. Oh Señor, te rogamos por esos familiares nuestros que no te han conocido. Señor, extiende tu misericordia y no permitas que mueran sin conocerte. Oro por mis hermanos, Señor. Oro por mis padres, Señor. Oro por cada familiar, Señor, que no te ha conocido. Por cada familiar de mis hermanos aquí. En esto conoceréis que soy mi discípulo. Que sea más tu amor en nosotros. Señor, y esas palabras que le dijiste a Pedro: ¿me amas? Si te amo, Señor. Entonces alimenta mi rebaño. Entonces dale pasto verde. Si amas a los tuyos, entonces dales palabra. Ora por ellos. No dejes de orar, no te canses de orar. Señor, qué bueno eres, Señor. Mira, que el Espíritu de Dios te traiga a mente esa persona en especial por la que tienes que orar. Quizás sea tu hermano, tu papá, tu mamá. Ora con fervor. Señor, alcánzalo. Alcanza este matrimonio, Señor. Alcanza esta familia, Padre. Ora por ellos ahí donde estás. Ora, clama al Señor. Padre, extiende tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Que otras personas, si están lejos, que otras personas lleguen con entendimiento y dirección tuya y les hablen de tu palabra. Si tengo que ser yo, Señor, dame gracia, sabiduría, entendimiento. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Qué hermoso eres, Señor. Queremos conocerte más. A ti la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Señor?